Una vez más es un motivo de gozo poder saludarte. Bienvenido o bienvenida a Conociendo al Salvador, nuestra cita con las Sagradas Escrituras para investigar lo que Dios nos ha revelado acerca de Jesús y su proyecto redentor. Como sabes, soy Julio César Labrador, tu facilitador, y el análisis de hoy lleva por título El Hijo Unigénito. En el episodio anterior ya estuvimos hablando al respecto, y hoy nos proponemos continuar con el tema justo donde lo habíamos dejado. Pero como resultará obvio, vamos a tener que recapitular un poco. Después de ver que el pecado es un estado de rebelión contra Dios, que instaló en nuestra naturaleza una condición carnal, y que las evidencias de estas dos cosas son las transgresiones, omisiones e intenciones malvadas, pudimos entender mejor por qué el proyecto divino de la salvación inicia desde la raíz del problema, cambiándonos de estado al reconciliarnos con Dios mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, instalando una naturaleza espiritual en nuestro ser y como consecuencia generando nuevos resultados en nuestro comportamiento, lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Pero para que el proyecto divino de la salvación se pusiera en marcha, una de las personas divinas tuvo que encarnarse, es decir, hacerse humano, sin perder su calidad de Dios, por supuesto. La Biblia llama a esa persona divina el Hijo Unigénito. Y Juan 3:16 declara que vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la salvación nuestra depende al 100% de ejercer fe en el unigénito. Como recordarás, la palabra unigénito significa único en su género o en su especie. Y dijimos que solo existe un ser en el universo que sea al mismo tiempo Dios y hombre, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos del tema, pudimos resaltar los atributos divinos y humanos presentes en el Señor. Sin embargo, hoy nos concentraremos en la humanidad singular del Salvador. Verás, hay una expresión muy potente y a la que muy poco se le presta atención cuando se analiza Juan 3:16, y es su Hijo Unigénito. El versículo dice que Dios tiene un Hijo único en su especie que entregó por amor para salvar a la humanidad. De aquí se origina una pregunta muy importante. ¿A quiénes se llama hijos de Dios en la Biblia? La Escritura nos presenta tres respuestas a esta pregunta. En primera instancia, se les llama hijos de Dios a los que aceptan a Cristo como Salvador. Eso es lo que enseña Juan capítulo 1, versículo 12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, no nacemos como hijos de Dios, sino que se nos hace de esa manera cuando recibimos al Salvador. En segundo lugar, se le llama hijo de Dios en la Biblia a Adán. Miremoslo en Lucas 3:38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. A diferencia de nosotros, Adán no fue hecho hijo de Dios al aceptar al Salvador porque fue creado sin pecado, en armonía perfecta con su Padre Celestial. Y en último lugar, a quien se le llama Hijo de Dios en la Escritura es al Señor Jesús. Mira cómo dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el mensajero celestial le dice a María que al ser dado a luz, el Señor Jesús ya sería Hijo de Dios, puesto que al igual que Adán cuando fue traído a la vida, el Señor no nació en rebelión con el Padre, sino en una posición que le permitiría ser el Salvador del mundo. Como podemos ver, en todos los casos, la expresión hijo o hijos de Dios atañe exclusivamente a seres humanos. Por lo tanto, cuando la Biblia se refiere a Cristo como el Hijo Unigénito de Dios, debemos relacionar esta expresión directamente con su condición humana y no con su característica de ser divino y humano al mismo tiempo.
En otras palabras, Cristo es unigénito o único en su especie en la naturaleza humana en la que se encarnó. Profundicemos un poco al respecto. ¿Cómo compara la Biblia la divinidad y la humanidad de Cristo? Para esto te invito a leer uno de los textos más extraordinarios en cuanto a la naturaleza de nuestro Señor. Se trata de Filipenses 2, 5 al 8. Leámoslo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo les escribe a los destinatarios de su carta que debemos tener la misma tendencia humilde que se encuentra en nuestro Señor, que en lugar de querer enaltecerse, se minimizó para poder ser nuestro Redentor. Pero lo que llama la atención y que compete a nuestro análisis es el hecho de que se describen sus dos naturalezas, la divina y la humana. Con respecto a su divinidad, el autor manifiesta que el Señor era igual a Dios. La palabra en el griego para igual es iso, y su interpretación al español o traducción involucra la idea de idéntico, igual o equivalente. Esto quiere decir que como ser divino, nuestro Señor Jesucristo era idéntico al Padre y al Espíritu Santo. Sin embargo, como ya dijimos, este párrafo bíblico también describe la naturaleza humana de Cristo, ya que hablando de su condición de hombre, el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí quiero destacar la expresión comparativa semejante a los hombres. Nota que cuando se refirió a su divinidad dijo igual o idéntico a Dios. Pero en cuanto a su humanidad dice semejante a los hombres. La palabra griega usada aquí es homoioma, la cual comunica la idea de parecido, similar o semejante. Si lo analizas bien, la construcción gramatical está indicando que Pablo asegura que Cristo era idéntico a Dios en divinidad, pero resalta también que como humano era muy parecido a nosotros. Nota, muy parecido, pero no idéntico. ¿Quiere decir esto que Cristo no era completamente humano? Pues la respuesta a esta pregunta es un no enfático. Cristo era completamente humano, pero no era un ser humano común. Mira, te invito a leer ahora Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El énfasis de esta declaración paulina es que el Cristo humano triunfó sobre el pecado. Sin embargo, también se nos da información sobre la naturaleza humana del Señor. En primer lugar, permíteme comentar la expresión carne de pecado. Cuando la Biblia hace referencia en sentido teológico a la carne, en realidad quiere decir naturaleza humana. Por lo tanto, carne de pecado es la naturaleza humana pecaminosa, lo que ya hemos definido anteriormente como la condición que heredamos de nuestros padres y ellos a su vez de los suyos hasta llegar a Adán y Eva. Desde que Adán, como nuestro representante, se rebeló contra Dios, no solo convirtió este planeta en territorio rebelde, sino que la naturaleza humana en sí se tornó carnal, es decir, entró en una condición antiespiritual. Pero Pablo mismo aclara en Romanos 7:14 y 18 al 20 lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y agrega: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí.
Vemos que si en Pablo no mora el bien, lo que mora en su carne o naturaleza humana carnal y caída es el mal o maldad, que en este contexto es paralela a la frase el pecado que mora en mí. Por lo tanto, aquí debemos entender pecado como maldad y no como transgresión. Pero volvamos a la expresión de Romanos 8:3, carne de pecado o naturaleza humana pecaminosa y caída. Si ves bien, la Biblia no dice que Dios envió a su Hijo en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Es decir, con una naturaleza humana muy parecida a la naturaleza carnal y caída, pero no igual. La pregunta es ¿por qué? Pues porque desde su concepción Jesús era el santo ser que sería llamado Hijo de Dios desde su mismo nacimiento, como dijo el ángel en Lucas 1:35. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De este texto resalto dos cosas. Primero, que Jesús fue sin pecado, no solo en el hecho de no haber sido un transgresor, sino que tampoco tenía una naturaleza pecaminosa, ni nació en estado de rebelión. Y lo otro que subrayo es que el texto no dice que Cristo fue tentado en todo como nosotros, sino tentado en todo según nuestra semejanza. Otra vez la palabra homoioma, que significa parecido, y no iso, que significa idéntico. Es decir, nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo lo que involucraba su similitud a nuestra naturaleza humana, pero no tuvo ninguna relación con el mal. Por eso puede ser nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Pero ¿cómo es que Cristo puede tener una naturaleza humana diferente a la nuestra y al mismo tiempo ser tentado? Pues muy simple, porque para ser tentado no se necesita tener una naturaleza carnal y caída, simplemente se necesita tener libre albedrío. Eva fue tentada por la serpiente teniendo una naturaleza humana buena en gran manera porque Dios la había hecho a su imagen y semejanza. Es más, los ángeles en el cielo fueron tentados por el gran dragón y la tercera parte de ellos cedieron a la tentación de rebelarse contra Dios sin que tuvieran una naturaleza caída. Pero ahora permíteme hablar de las clases de naturaleza humana que existen. En primer lugar, tenemos la naturaleza humana no caída, como la que tuvieron Adán y Eva al salir de las manos de su Creador. Ellos físicamente no tenían ninguna debilidad como cansancio, dolor, hambre o sed. Y moralmente no tenían ninguna inclinación a la rebelión contra Dios que se manifestara en transgresiones, omisiones o malas intenciones. Esa naturaleza no caída solo la tuvieron dos individuos, nuestros primeros padres, Adán y Eva. El segundo tipo de naturaleza humana es la naturaleza caída, la que adquirieron Adán y Eva al rebelarse y que nos la heredaron a todos nosotros, sus descendientes. Una naturaleza afectada físicamente por debilidades como dolor, cansancio, hambre, sed, desgaste, envejecimiento, etc. Y moralmente dañada por la maldad. Esa naturaleza la tenemos todos los billones de seres humanos que hemos descendido de Adán y Eva. Pero existe un tercer tipo de naturaleza humana, la de nuestro Señor Jesucristo. Una naturaleza que moralmente no ha sido afectada por la maldad, pero que físicamente fue como la nuestra, ya que el Señor tuvo hambre, le dio sed, se cansó y experimentó el dolor. Solo existe un ser que ha tenido esa naturaleza, el Señor Jesucristo. Por eso es el Hijo unigénito de Dios. Por otro lado, algunas personas, intentando animar a otros a vivir sin transgredir la ley de Dios, han argumentado que Cristo tuvo que haber tenido nuestra naturaleza humana caída porque de lo contrario no podría ser nuestro ejemplo. Pero esa postura tiene demasiadas inconsistencias bíblicas.
ya que es imposible que un Dios absolutamente santo, perfecto, haya podido encarnarse en una naturaleza humana afectada por la maldad. Si eso hubiera sido posible, inmediatamente la naturaleza humana habría sido desintegrada. Mira la respuesta que Dios mismo le dio a Moisés cuando éste le pidió que le dejara ver su gloria. Está en Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si eso sucede con solo verlo, imagínate a Dios encarnándose en una naturaleza moralmente mala. Es algo sencillamente inconcebible. De otro lado, al tener una naturaleza afectada por la maldad, el Señor hubiera necesitado de ser salvo y no podría ser nuestro Salvador. Y si fuera posible que alguien contaminado por la maldad pudiera ser el representante de la raza humana y redimirla, entonces no hubiera sido necesario que Cristo se encarnara, sino que cualquier otro ser humano podría haber tomado ese lugar. Algo que lógicamente no fue contemplado en el proyecto divino de la salvación. La única manera considerada por la deidad para redimirnos fue que una de las personas divinas se encarnara, se convirtiera en nuestro representante, viviera en nuestro lugar y muriera por nosotros. Ahora vamos a resumir lo que hoy estuvimos analizando. El Hijo unigénito es la persona divina, igual a las otras dos, que tomó una naturaleza humana semejante a la de la raza caída, pero no igual. Es un ser humano en toda la plenitud de la palabra, pero moralmente sin conexión con la maldad, aunque físicamente afectado por las debilidades nuestras, como hambre, sed, cansancio y dolor. Adán y Eva, recién salidos de las manos de Dios y antes de su caída, eran completamente humanos, solo que no estaban afectados por la maldad ni debilitados físicamente. Eso no les impidió ser tentados o tomar la decisión de rebelarse. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, es un ser humano en toda la plenitud de la palabra, solo que no tenía una naturaleza moralmente caída, aunque sí heredó nuestras debilidades físicas. Su humanidad fue única en su género, porque no existe otro ser humano como Él. Por eso es el unigénito Hijo de Dios. Nuestra redención depende de creer en Él como nuestro Salvador. Me pregunto si estarías dispuesto hoy a decirle desde el fondo de tu corazón que decides creer en Él y pedirle que tome tu vida. Si así lo decides, díselo con tus propias palabras. De mi parte, es hora de despedirme. Te deseo todas las bendiciones del cielo y que puedas vivir la dicha de permanecer con Cristo en tu corazón. Un abrazo fuerte y nos veremos en el próximo episodio de Conociendo al Salvador. Hasta pronto.